Buenas tardes con todas y con todos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidos una vez más a un nuevo Foro Click. Esta vez nos acompaña una compañera de Bolivia para comentarnos respecto a las agendas para la sostenibilidad de la vida, experiencias y desafíos desde las mujeres. Sean ustedes bienvenidos a este espacio y siéntanse con la libertad de hacer todas las preguntas a las inquietudes que vayan surgiendo en este espacio. Quiero comentarles que desde Fundación Esquel y la iniciativa UNOS llevamos adelante esta videoconferencia gracias a la colaboración de la Red WIN. Esta tarde entonces quiero presentarles a Marta Lanza Meneses. Como les decía, ella se conecta desde Bolivia para comentarnos su experiencia. Quiero contarles que Marta es máster en Administración de Políticas Públicas, es también miembro fundador de Red WIN y Fundación Colectivo Cabildeo. Ella es integrante de varias redes y espacios de lucha por los derechos de las mujeres y también ha implementado proyectos para promover la participación de las mujeres en la formulación de políticas públicas para la seguridad y soberanía alimentaria, la incidencia y la gestión pública desde un enfoque descolonizador y despatriarcalizador. También comentarles que ella es consultora en género, evaluación, sistematización de proyectos. Actualmente es docente de la Universidad Mayor de San Andrés y tengo entendido, Marta, que es desde allí donde te conectas en este momento para hacer esta transmisión en vivo. Marta, gracias por participar hoy con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, aquí desde Bolivia, desde La Paz. Un gran saludo a todos quienes nos escuchan, nos ven. Y sí, confirmar que estoy aquí en los recintos de la Universidad Mayor de San Andrés, porque actualmente soy coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Trabajo Social. Así que, bueno, también hemos estado desarrollando muchas acciones, actividades desde este espacio con la UMAN, Red de Bol y, bueno, otras varias redes a las cuales tengo el gusto de pertenecer. Y agradezco a Esquivel a la Fundación por esta oportunidad de compartir estas experiencias. Gracias, Marta. La iniciativa UNOS también te da la bienvenida a este espacio. Gracias también por tu apertura. Quiero invitar a todos nuestros participantes de esta tarde que nos ven, que nos acompañan, a que puedan también participar en este espacio haciendo sus preguntas, dando sus comentarios, porque precisamente es esto lo que enriquece este Foro Click. Marta, ahora sí empecemos por favor entonces con el tema la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas públicas. Hablemos de las miradas y los desafíos para construir el bien vivir. Por favor, tienes la palabra. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación porque son varios los elementos que quizá voy a ir tocando. Es comentarles sobre todo la riqueza de esta experiencia que hemos tenido como colectivo Cabildeo, con un grupo de mujeres que hemos estado trabajando como más de 10 años ya. En estos desafíos, digamos, que nos presenta el contexto, nos presentó, bueno, desde 2006 en Bolivia, ahora el Consejo Constituyente. Ahí empezamos a reflexionar justamente sobre estos temas que tienen que ver con la construcción del vivir bien, que es, entre paréntesis mencionarlo, es una de las visiones o es la visión central que está inscrita como visión, propuesta política en nuestra Constitución Política del Estado. Pero como todos sabemos, hablar, construir el vivir bien es todo un proceso, es un desafío, supone también la posibilidad de ir repensando, rediseñando el abordaje de las políticas públicas, los procesos de evaluación, etcétera, etcétera. Es un cuestionamiento a todos los marcos, digamos, tradicionales o hegemónicos en los cuales nos hemos movido. Entonces, en ese contexto es que empezamos a trabajar con este grupo de compañeras, generando procesos de alianza con mujeres indígenas
indígenas, ¿no? Mujeres indígenas. Originarias campesinas de varios municipios rurales de La Paz. Entonces partimos un poco de ese contexto. Nuestro punto de partida fue considerar que se están dando y se han empezado a dar ya desde las últimas décadas una necesidad y una demanda de transformaciones profundas, no solo en Bolivia, en Latinoamérica, a nivel mundial, y también el surgimiento de estas nuevas alternativas, visiones y paradigmas alternativos como el vivir bien. Y en ese contexto, el desafío fundamental de un hecho que fue central y ha sido el que las mujeres indígenas, en el momento en que empieza el proceso constituyente y antes en Bolivia, las mujeres indígenas campesinas se convierten en actoras políticas centrales de este proceso. Entonces ahí viene todo el tema de generar, ¿no?, propuestas y miradas que vayan más allá de lo que ya fue con la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución, un avance fundamental, y fue el tema de la incorporación de más de 16 derechos de las mujeres en la Constitución Política del Estado, como un avance fundamental de este momento histórico para Bolivia, ¿no? Sin embargo, en ese mismo momento surgen desafíos como el señalar el tema de cómo fortalecemos la acción política desde las mujeres, y especialmente de aquellas que fueron actoras políticas centrales, mujeres indígenas campesinas, que empezaron a jugar roles fundamentales, ¿no? Pasaron a ser asambleístas, parlamentarias, diputadas, jefas de instancias, de diferentes instancias de los gobiernos y en las instancias de ministerios, etcétera. Entonces, ahí nos preguntamos cómo avanzar, fortalecer y consolidar estos procesos donde las mujeres habían demostrado toda su capacidad de disidencia, etcétera, etcétera. Es aquí donde nos cuestionamos y pensamos que sí deberíamos construir una propuesta metodológica articulada a esta visión política que nos permita potenciar el liderazgo de las mujeres. Entonces, la pregunta central en ese momento fue desde dónde repensar el liderazgo político de las mujeres. ¿Cómo ese liderazgo que ya había sucedido, consolidarlo, no ampliarlo, etcétera, para que las mujeres, no solamente las líderes que ya habían salido a la palestra política, sino aquellas que venían por detrás, las mujeres que estaban todavía quizá en la base, todavía en la comunidad, todavía en el municipio, ¿no es cierto?, pudieran ir avanzando en consolidar este liderazgo y ser parte activa también desde su comunidad, su municipio, en este proceso de cambio. Es ahí que señalamos como un primer aspecto un tema que lo recuperamos siempre y que se ha manejado mucho en este proceso de construir el vivir bien. Y dice así: no podemos juzgar nuestro mundo cultural desde los valores de otro sistema cultural. Eso sería reeditar la colonialidad. Es decir, si queremos descolonizarnos, nuestra sociedad, el Estado, las relaciones sociales, las relaciones de género, tendríamos que mirarnos desde adentro, mirándonos. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo por comprender nuestra cosmovisión, los fundamentos ético-místicos que dan razón del horizonte de sentido, que da sentido a la misma vez a nuestras luchas. Bajo estas premisas recuperamos las bases de esas cosmovisiones, complementariedad, reciprocidad, crianza de la vida, que van a orientar todo el proceso que hemos desarrollado. Y de dónde surge esta necesidad de trabajar y hablar del diálogo de saberes y conocimientos para la construcción de una agenda para la sostenibilidad de la vida desde las mujeres. Este objetivo, esa visión central, esa visión, digamos, más amplia, metodológica, etcétera, de visión de cómo tendríamos que abordar estos temas, cómo trabajar una metodología, no solamente desde nuestros estilos y saberes como mujeres no indígenas, sino en diálogo, ¿no es cierto?, con ellas.
Ahí surge y consolidamos esta metodología que se llama la metodología de la deliberación, una metodología para la acción política, así la hemos denominado, porque en verdad los efectos y resultados que hemos obtenido a lo largo de varios años de trabajo en este tema nos han dado resultados muy importantes, como les voy a comentar más adelante. Entonces, la deliberación se constituye en un proceso político y metodológico para la participación, construcción de propuestas, negociación y desde la sociedad. Es una apuesta verdaderamente porque las no solamente sean parte de eso, sino que también sean generando su propia agenda, sus propias comunicaciones. En el entendimiento, es una alternativa, una visión de construcción de sociedad. Estamos muy conscientes de que los procesos de colonización han generado rupturas, debilitamiento de las propias cosmovisiones de vida quizás en los pueblos indígenas. Así que esta metodología desde esta tratando de que sea una propuesta, una metodología alternativa, pero realmente que surja también. Esto supone 3 procesos simultáneos en su implementación: un proceso político, un proceso educativo y un proceso comunicativo. Como pueden ver, son pasos, digamos, que obviamente pueden ser manejados de una manera flexible, etcétera. Pero, digamos, básicamente esta metodología nos plantea 5 momentos que suponen un análisis del contexto y toma de posición, información y sensibilización, que puedan manejar las mujeres los datos, la información sobre su municipio, por ejemplo, sobre la situación a nivel nacional del sistema de salud, etcétera, educativo, etcétera. Entonces, que ellas puedan ver esa información, no solamente tenerla, sino manejarla, interpretarla, etcétera. Construcción de argumentos y propuestas. Todos estos 2 primeros pasos tenían que llevar a la línea de propuestas. Y luego viene lo más interesante, que esas propuestas sean negociadas, sean parte de todo un proceso de negociación, de lobby, de influencia, con sus propias instancias, y no solo municipales, sino también nacionales. Y finalmente, que esas propuestas no se queden allí, no nos contentemos con que se presenta la propuesta, sino que las mujeres entran también ya un proceso de exigibilidad y control social para que eso que han demandado, propuesto, se cumpla. Entonces ahí tenemos todo un proceso importante que nos lleva a desarrollar capacidades y posibilidades y oportunidades de toma de decisión, de reconocer y de identificar sus demandas, no solamente sus necesidades, sino ya sus demandas, convertir esas necesidades en demandas y, por lo tanto, generar este proceso de incidencia que también está y es parte del proceso de participación política, pero desde un ámbito informado, desde una propuesta clara que las mujeres van a tener además la capacidad de defender, hacerle seguimiento, etc. Entonces la deliberación, además de ser un proceso político, se convierte en un proceso pedagógico para la toma de decisiones que implica la construcción de propuestas argumentadas, sentidas y negociadas desde un análisis crítico y reflexivo. Y aquí viene después un poquito la reflexión, digamos, sobre qué es lo que permite este proceso de deliberación. Facilita la información, análisis y reflexión para la toma de posición frente a situaciones patriarcales, coloniales que afectan a las mujeres. La generación de conocimientos y saberes es también un recuperar saberes que de pronto en las propias comunidades se han ido perdiendo. Cuando se trabajaba la sostenibilidad de la vida, les decían, sí, esos conocimientos los practicamos, pero muchos se han ido perdiendo, nuestras semillas, nuestra capacidad, por ejemplo, de leer los signos de la naturaleza,
la capacidad de seguir los ciclos también por los efectos externos, como el cambio climático, etc. Pero este proceso de deliberación permite recuperar también eso. Y finalmente, el posicionamiento desde la práctica política cotidiana de las mujeres y sus organizaciones frente a la agenda y las políticas públicas. Ellas van a ir tomando posicionamiento, siendo críticas, reflexivas sobre lo que se va generando en temas de política, tanto a nivel municipal como a nivel nacional. Como resultados, entonces, para ellas, para estas mujeres, también tenemos el desarrollo de esta capacidad de argumentar y plantear propuestas de igualdad de género. Y aquí quiero mencionar que en general, creo, no solamente en Bolivia, sino en general en América Latina, los países considerados subdesarrollados, tercermundistas, etcétera, en general hemos considerado, se ha considerado siempre a las mujeres, respecto como beneficiarias de las políticas, pero nunca se las ha visto como sujetas capaces de diseñar políticas, de entrar al proceso de no solamente discusión, etcétera, sino de diseñar propuestas de políticas. Entonces, este ha sido un gran reconocimiento de ellas mismas, de sus capacidades, de sus poderes, micropoderes y macropoderes. Y en esos de la aún muchas mujeres de la parte del proceso también han tenido la capacidad de decir no, las instituciones todavía no nos están reconociendo, no están presentes en tales espacios. La representación y liderazgo en los diferentes espacios y niveles de decisión, el incremento de la inversión municipal para la igualdad de género. Y aquí destaco que uno de los resultados de estos procesos a nivel municipal, muy interesante, es que a través de todo este proceso, la incidencia en las autoridades municipales, etcétera, los presupuestos para proyectos para las mujeres en el ámbito que ellas decidan demandar o proponer, se han ido incrementando. Y esta es una metodología también que ha acompañado, un proceso que ha acompañado la formación y fortalecimiento político de las mujeres. Cuando decíamos que las mujeres estén informadas, no era solo que tengan la información del dato de afuera, ¿no? Los índices o las brechas de desigualdad, etcétera, sino también conozcan en qué invierte su municipio, en qué política, dónde invierte más, dónde invierte menos, por qué invierte aquí o allá, y sobre todo cuánto invierte para la igualdad de género. Y este es otro proceso que hemos ido construyendo también con ellas y que bien, bueno, sería tema de otra presentación. Es muy importante los famosos presupuestos sensibles a género, pero que en el caso de Bolivia hemos avanzado a ir al fondo, incluso a hacer incidencia en las políticas más marco, digamos, como es la ley marco de autonomía, que define los presupuestos, las modalidades de presupuestación, etcétera, y donde se ha logrado. Bueno, entonces, como les decía, el tema no es solamente que expongan y propongan sus propuestas, sino también que hagan todo este proceso de control social, como aquí se le llama bajo la norma, y que puedan ellas hacer seguimiento a sus propuestas en constante diálogo con las autoridades municipales. Hemos visto casos donde las mujeres han sido capaces de solicitar audiencias con las autoridades municipales, ¿no? Para justamente solicitar información sobre la ejecución de sus propuestas, etcétera. Entonces, ha fortalecido también todo este proceso y capacidad de negociación. Finalmente, ir señalando que un tema central de todo este proceso es el que permite avanzar en este tema clave de ¿no es cierto?, los propios movimientos feministas, desde las políticas de igualdad de género, y es la distribución de recursos y la política
donde se constata, digamos, que realmente hay posibilidades de que las mujeres conscientemente, manejando los instrumentos de gestión municipal, incluso de presupuestación, puedan hacer seguimiento y estar muy conscientes de cuánto se redistribuye o no y quiénes quedan fuera de estos procesos. Y eso supone evaluar la voluntad política que las autoridades, no solamente municipales, sino también nacionales, para la materialización de la inversión municipal de políticas, proyectos, programas para las mujeres, y no solamente para las mujeres, sino para la igualdad de género, ¿no es cierto?, para ir avanzando en esto que llamamos descolonización, despatriarcalización. Estos instrumentos de medición, que es un indicador importante, ¿no es cierto?, en cuanto invierten los gobiernos municipales, por ejemplo, en la igualdad de género, en la se hizo una sistematización, digamos, una evaluación realmente de cuánto invierten los gobiernos municipales. Todavía encontramos, como en muchos países donde se está trabajando esta metodología, que las inversiones son todavía muy bajas y todavía solamente en ámbitos sociales está muy bien, digamos, pero todo lo que es el apoyo a la producción, a los proyectos productivos de las mujeres, todavía es una demanda, un desafío para las propias mujeres, que el gobierno municipal no solamente invierta en temas de violencia, de capacitación para las mujeres, un taller, ¿no?, sino realmente, o en programas ¿no?, más grandes, digamos, que aporten a disminuir la violencia hacia la mujer, sino también en el ámbito productivo, empujando, aportando hacia lo que es el empoderamiento económico. Entonces, este conjunto de instrumentos nos permiten mirar todos estos elementos. Y finalmente, señalar que todo este proceso se ha desarrollado en varios municipios, como les comentaba, en La Paz, en el departamento de La Paz, y especialmente en el municipio de Batallas, que es un municipio donde se ha implementado todo este proceso, incluso las mujeres han logrado incorporar en las demandas y en el POA presupuesto de su municipio proyectos ya productivos de recuperación de sus semillas, por ejemplo. Se ha logrado construir una agenda que consta de 9 puntos, ¿no es cierto?, con temas que reivindican el tema del agua, el cuidado de la vida, el cuidado de los cuidados, ¿no es cierto?, de la reproducción ya de la familia misma, del, ¿no?, cuidado de los hijos, de las personas mayores, etcétera, etcétera. Entonces, esta agenda se ha presentado al gobierno municipal, ha sido todo un acontecimiento muy importante, y el gobierno municipal ¿no?, ha empezado a tomar en cuenta estas demandas, no solamente en el POA, sino en la estrategia integral territorial de este municipio. Entonces, ha tenido un propio triple efecto todo este proceso. Aquí solamente para resumirles en qué consiste esta agenda elaborada por las mujeres. Dice, las mujeres en particular somos quienes cuidan la vida y la generación de la vida. Demandamos el reconocimiento a nuestros saberes sobre el cuidado de la vida, así como en todos los ámbitos. Exigimos ser valoradas, que se reconozca nuestro trabajo del hogar, como manda el artículo 338 de la Constitución Política del Estado. Las autoridades sindicales, originarias y autoridades municipales promuevan las acciones de asignación de recursos en los planes de desarrollo a favor de las mujeres y promuevan la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el cuidado de la familia. Es cuanto demandamos para que las autoridades del gobierno autónomo municipal nos escuchen y atiendan nuestras demandas. Así que la agenda publicada, etcétera, que contiene, como les comento, los 9 puntos, como que se resumen en esto, ¿no es cierto? Es también la valoración, el reconocimiento de sus saberes en el cuidado de la vida, de la naturaleza, de sus campos, de sus procesos productivos, etcétera, ¿no? Ha sido todo un proceso muy importante, interesante de recuperación de los saberes desde las públicas a mujeres, pero también con jóvenes, etcétera, ¿no? Entonces, esta metodología de deliberación ha permitido ser una metodología válida para llegar a la
construcción de estas agendas y de propuestas de políticas públicas. Creo que eso es hasta compartirles la experiencia y tal vez entrar a las preguntas, comentarios, que hay alguna que quisiera ampliar. Así es, Marta, muchas gracias por compartirnos esta experiencia realmente importante, oportuna, necesaria para poder llevarla a cabo en otros países, en otros espacios, en similares contextos. También agradezco a todas las personas que se conectan, que se suman a este espacio y también a quienes nos van haciendo consultas, preguntas y comentarios. Marta, entre algunas preguntas que nos van llegando es ¿desde cuándo empezó este proceso de construcción de la agenda? Y también ¿cómo se construyó la metodología? ¿Fue construida de manera participativa con los actores principales de este proceso, es decir, con las mujeres indígenas, con las mujeres que se encontraban en las zonas rurales? Empecemos con estas dos preguntas para continuar con dos siguientes que también nos piden que te hagamos saber para que tú nos cuentes la experiencia. Excelente, muchas gracias, Verónica, y a las personas que preguntan. En realidad, empezaré por la segunda pregunta. El proceso de construcción de la metodología de deliberación lo iniciamos más o menos en 2007-2008 en municipios rurales con mujeres, ¿no? Indígenas, campesinas, en este diálogo permanente. ¿Qué fue consistiendo? Empezamos nosotros con talleres, con eventos de los más tradicionales, capacitación, formación, ¿no es cierto?, sobre sus derechos, este tipo de cosas. Pero nos dimos cuenta que eso no era suficiente, es decir, que no era suficiente que las mujeres conozcan sus derechos, porque el tema es cómo estos derechos se materializan en propuestas, en demandas, llegan a ser parte de la agenda municipal, o sea, llegan a ser parte del gobierno municipal o las autoridades nacionales, departamentales consideran que se debe la agenda de política municipal. Entonces, es ahí que empezamos ya a desarrollar procesos más puntuales con ellas, con las tipo de información necesitaban, hacer como procesos de validación de mujeres indígenas que muchas veces habían cursado apenas hasta el quinto, sexto de primaria, no tenían un dominio de la matemática nuestra, obviamente que ya son capísimas para utilizar la matemática, la física y la química en sus procesos productivos, etcétera, pero no tenían este manejo de la palabra escrita, que es la gran diferencia, digamos, entre la cultura occidental y la cultura indígenas originarias, ¿no? Entonces, fuimos haciendo muchos procesos de entrega de esta información, de estadísticas, indicadores, también de todo lo que era la gestión municipal en sí, invitando a autoridades municipales a que, digamos, bajen el nivel de la información que daban para que las mujeres entiendan cómo funciona la gestión municipal, cómo se construye un presupuesto. Entonces fue todo un proceso de terapia que se fue poco a poco construyendo, convirtiendo en este instrumento que ahora lo tenemos publicado, tenemos guías científicas para las mujeres, para las autoridades municipales, etc. Entonces, este fue como el proceso, muy participativo, muy de recuperar sus saberes para decir esto más sería importante para ellas, ¿no? Que más, que menos, etc. En cada municipio, más o menos el proceso que se debe seguir con esta metodología tiene una duración de en conjunto a 10 meses. ¿Por qué? Porque, como les notaba, constituye, ¿no?, todo un procesito, todo un proceso. Aquí en Bolivia tenemos más o menos un proceso, unas fechas, donde los gobiernos municipales, por ejemplo, empiezan a recoger las demandas de acuerdo a la Ley de Participación Popular y de la Constitución Política del Estado, empiezan a recoger las demandas de las comunidades. Entonces, hay que adecuar los tiempos, los ritmos, todo para seguir el proceso de gestión municipal, de manera que las demandas de las mujeres estén listas para cuando el gobierno municipal recoge la propuesta.
Así que tiene un procesito, como digo, de unos 8 meses, 10 meses, que acompaña también de alguna manera todo el proceso de planificación municipal participativa, como llamamos aquí, donde las mujeres se convierten en actoras principales. Y esto es bonito, que las mujeres están allí, en esos espacios, las cumbres municipales, como se llaman, pero ya no están ratito, esperando que sean los hombres los que digan qué necesita el municipio o la comunidad, sino que son ellas las que ya van con sus propuestas y exigen en primer lugar saber cuánto de presupuesto tiene el gobierno municipal para poder, ¿no?, adecuar su demanda y subir o bajar su presupuesto, etcétera. O sea, ya, ¿no?, con un manejo interesante de la gestión municipal también. Gracias, Marta. Saludamos a todas las personas y agradecemos a quienes se suman a esta videoconferencia, nos siguen enviando saludos, siguen compartiendo esta videoconferencia y animamos a quienes tengan preguntas, también dudas, que puedan participar enviándonos sus comentarios. Marta, este proceso de empoderamiento de las mujeres rurales, además el título me parece atrae mucho, la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas públicas. Este proceso de empoderamiento, que es lo que entiendo a partir de una manera integral, porque habíamos hablado de 3 dimensiones, la política, la educativa y la comunicacional. ¿Cuáles son los puntos críticos que tú encontraste en todo este proceso de empoderamiento, obtener la información adecuada en los lugares adecuados para poder hacer un control social adecuado, para poder construir proyectos y demás, llevar adelante acciones de incidencia? ¿Cuáles fueron los puntos críticos que tú consideras que es necesario informar para tomar en cuenta en trabajos, en experiencias similares? Sí, gracias. Verónica, eso me da un poquito de espacio para hablar un poquito de este concepto que es fundamental, que es la sostenibilidad de la vida, ¿no? De este enfoque, de esta propuesta, de esta visión, de esta misión. ¿Por qué hablamos de la sostenibilidad de la vida? Nuestra reflexión nació un poco de pensar que el modelo actual, hegemónico, el sistema capitalista, ¿no?, la modernidad, con todos sus sistemas, instituciones, ideologías, etcétera, que nos está llevando a una crisis, no solamente en términos de las relaciones humanas, sino también en términos de la crisis de todo nuestro sistema, ¿no?, ecológico, sistemas de vida, etcétera, al cambio climático. Bueno, entonces es necesario decir y reconocer que desde el movimiento feminista, desde los estudios de género, se ha ido avanzando en esta idea. ¿Y dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Queremos seguir reproduciendo este sistema, o queremos cambiar este sistema? ¿O por dónde deberíamos andar? ¿Cómo hacemos que estas relaciones también, ¿no?, desiguales, discriminatorias, subordinadas entre hombres y mujeres, también vayan encontrando otros cauces, otras posibilidades de superarse, de romper estas relaciones patriarcales, etcétera? Entonces, y estas visiones van junto con esta visión de vivir bien, esto que nos habla igualmente de la necesidad de no correr tras perspectivas de desarrollistas que nos llevan a la acumulación, que nos llevan a destruir nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas, etcétera, sino más bien ir encontrando otras perspectivas, otras lógicas de complementariedad, de reconocer que no solamente deben vivir en armonía entre los seres humanos, sino también con la naturaleza, etcétera, y reconocer también el trabajo de hombres y mujeres en todas las dimensiones de la sociedad. Entonces, uno de los temas centrales allí es, frente a una economía, una visión que nos habla, nos lleva y nos está llevando a la destrucción de la vida integral, más bien avanzar hacia la construcción de propuestas que nos lleven a la sostenibilidad de la vida, es decir, a cómo no solamente vivimos y reproducimos la vida, sino que la sostenemos, y la sostenemos en el marco de estas nuevas visiones que nos hablan de vivir bien, de compartir,
de la armonía, de la reciprocidad, de la distribución de los recursos en forma igualitaria, etcétera. Entonces, desde ahí va nuestro enfoque y el título de esta presentación, pero porque también tiene total relación con todo el proceso y la lógica que hemos desarrollado. ¿Cuáles las debilidades? ¿Cuáles han sido los mayores, digamos, las mayores cuellos de botella, podemos decir? Uno, en muchos casos ha sido el tema de que las mujeres logren esta capacidad, esta posibilidad de sentarse entre ellas, con ellas dialogando, etcétera, encontrando el espacio para ellos. En muchas comunidades, las autoridades originarias, por ejemplo, tienen que dar digamos de alguna forma, su venia, su permiso para que se desarrollen proyectos o actividades en estas comunidades. Y que las mujeres también participen activamente. Normalmente ellos nos decían, aquí las actividades, las reuniones son hombres y mujeres, una visión, un concepto chachahuarmi que se maneja mucho desde las culturas andinas sobre todo, y también, bueno, por el oriente, la Amazonía, por otros términos, pero que nos hablan de esta complementariedad de mujeres. Y por lo tanto nos decían las mujeres solas, no, ¿por qué? Tienen que ser hombres y mujeres. Entonces, por ahí nos ha costado un poquito, quizás rompiendo también las lógicas que también hay que recuperarlas, pero fortaleciendo también por su lado a las mujeres. Este ha sido uno de los temas. Y el otro ha sido el tema de que las autoridades municipales, por ejemplo en este caso, ¿no es cierto?, estén dispuestos a dar la información necesaria, pertinente y accesible a las mujeres. Muchas veces cuando ellos hacen su presentación de su presupuesto, etcétera, etcétera, la información que presentan es totalmente legible para las mujeres. O les ponen ahí un cartel, lean, ahí está, ¿no? Entonces ha costado que ellos entiendan que tienen que hacer informes orales, con números o con cifras o con información muy accesible, y sobre todo que esa información esté disponible para cuando las mujeres hacen control social, van y solicitan información sobre la ejecución de un proyecto X que ellas hubieran dado o de su agenda. Entonces, creo que los dos mayores cuellos de botella han sido estos, ¿no?, que permitan que las mujeres realmente accedan a una buena información, puedan sentarse entre ellas, discutir, analizar, recuperar. Y también hemos aprendido que es necesario, como muchas experiencias nos los comentan, que en estos espacios también los hombres participen. ¿Qué nos ha pasado? En algún momento las mujeres iban con su información, su propuesta, manejando los presupuestos, y sus compañeros hombres no tenían esta información, ¿no? Entonces, no es el objetivo, ¿no?, poner a unas por encima de los otros, sino que realmente ambos logren avanzar en esta, como ellas mismas decían, en su agenda, ¿no?, que también los hombres sean parte de estos procesos de manera que se vaya socializando, ¿no?, transformando algunos aspectos que todavía las mantienen a ellas bastante de su propio espacio comunitario, aún siendo comunitario. Sin duda, Marta, para que sea un proceso integral, todas y todos deben participar de cada uno de los momentos que tú nos comentas de este proceso, y eso implica ellas y ellos. Para ir cerrando este espacio, Marta, bastante interesante y oportuno, como lo mencioné hace un momento, nos llega una última pregunta, y es: ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué sigue a partir de lo ya hecho? ¿Cuáles son los pasos a seguir en el marco de la construcción de esta agenda? Sí, bueno, desafíos: que las mujeres sean capaces de sostener estos procesos, ¿no es cierto? Un tema que es siempre recurrente es que muchas veces estos procesos, por falta de apoyo, asistencia técnica, van quedando, ¿no?, a medias por el camino. Y justamente este es uno de los temas que consideramos fundamental, y es por eso que
como parte del proceso también vamos cerrando estas experiencias, ¿no es cierto?, haciendo que las mujeres consoliden también su propia organización. Su organización matriz es la base, ¿no es cierto?, de la posibilidad de que estas experiencias y procesos tengan continuidad, sean sostenibles, etcétera. Entonces, este es un desafío, pero que también por un lado y por el otro, que también a nivel nacional el tema de la inversión para la igualdad de género sea cada vez más un tema central en la agenda política nacional. Si no hay voluntad política para avanzar hacia la despatriarcalización, hacia la igualdad de género, etcétera, etcétera, muy difícilmente vamos a lograr, o podemos seguir con estos avances a nivel municipal, local, pero también requerimos seguir avanzando a nivel nacional. Hoy día en Bolivia tenemos ya la experiencia de que nuestra ley contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, tiene ya la primera ley norma del Estado plurinacional respecto a las mujeres, que tiene ya un presupuesto asignado para su implementación. Aquí lo que falta es hacer el seguimiento también a ver cómo se está cumpliendo esto y en qué ámbitos los gobiernos municipales están cumpliendo la norma y están invirtiendo también para todo. Entonces, los desafíos creo que son enormes, pero sí podemos señalar que esta metodología funciona, ha sido fundamental para el avance de las mujeres, para una participación política activa sostenida, para esto que les decían, que no solo las líderes que ya tienen años de experiencia, están en cargos importantes hoy en el Estado boliviano, que es un gran avance, tenemos ministras, viceministras, etcétera, ministras no, ministras, sí, tenemos un escotero no indígenas, pero que es también fortalecer a las mujeres de base para que también, ¿no es cierto?, vayan surgiendo nuevos liderazgos y nuevas alternativas, visiones, propuestas también desde las mujeres jóvenes. Muchas gracias, Marta, por compartirnos esta información, por darnos a conocer esta experiencia de la construcción de procesos. Como tú lo has mencionado, el construir, el llevar adelante procesos sostenidos para la vida me suena casi mágico, casi imposible, pero realmente a partir de las acciones de manera integral creo que debemos ir logrando el sostener las acciones en pro de las líneas de género, ¿no es cierto? Queremos despedirnos de todos nuestros colegas que nos acompañaron en esta tarde. Gracias a todos los participantes de las organizaciones sociales y de todos los espacios que nos vieron en esta tarde, que participaron. Marta, quiero darte el espacio para que puedas despedirte y pues no dejen de seguir a Fundación Esquel, a Esquel Click en redes sociales y pronto les comentaremos del siguiente foro Click. Marta. Muchas gracias, Verónica, una vez más por este espacio, a todos quienes están involucradas en esta posibilidad de compartir, de dialogar y también motivar a mujeres de otras organizaciones que nos escuchan a seguir estos procesos. Sabemos que pueden durar años, pero también sabemos que hay metodologías, propuestas que nos están ayudando a avanzar más rápidamente. Así que, bueno, ahí seguramente nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno. Y valoramos mucho, Marta, que tú y toda la Red WIN puedan compartirnos cada una de sus experiencias, de tal manera que nosotros también desde nuestros diferentes espacios podamos tomar en cuenta cada una de las sugerencias, cada uno de los modelos, cada una de las metodologías que se construyen desde otros espacios para pues ponerlos en práctica. Saludos con todos, buena tarde y hasta la siguiente Foro Click. Un abrazo, saludos.